ha originado la pérdida que denuncia, por ejemplo, toda la provincia de Guayas, la señora prefecta en estos 20 años. La anterior prefectura, hoy gobierno provincial, ha perdido muchos recursos económicos, mientras el sistema de concesión en Guayaquil genera más vale recursos a favor de la entidad municipal, por ejemplo. ¿Qué nos puede manifestar? Bueno, aquí hay un tema importantísimo. Primero hay que analizar todo lo que es concesiones, sea a nivel de la función ejecutiva, tal vez que manejan ellos los sectores estratégicos, petróleo, gas, claro, electrificación, carreteras, ¿sí? Todo este tipo de activos que por cierto tiempo el Estado no tiene cómo financiar su mantenimiento, su construcción, su operación, su administración. Entonces, cada uno de estos servicios que son trasladados para que una empresa privada con aporte fresco de capital, ¿no?, y se incorpore, ¿sí? Y ahí nace, pues, casualmente los contratos. Por un lado, existen las autorizaciones cuando da el Estado. ¿Puede ser permanente un sistema de concesión? No, tiene siempre, el contrato de concesión habla del objeto de la concesión, de la construcción, operación, mantenimiento, como sus plazos. Así también el régimen especial al que está sometido estos contratos, el régimen de las cláusulas de controversia, mucho ojo con eso. También las cláusulas una de las cláusulas importantes son las garantías sobre los activos que entrega el Estado y también sobre las garantías sobre el recurso que recibirá el Estado por esa concesión. Es decir, hay muchas cosas dentro de un contrato de concesión. No hay que olvidarse. Por ejemplo, si hay que renovar una concesión, yo he estado en algunas etapas a nivel nacional e internacional analizando lo que es una concesión cuando viene y extingue su plazo. Ahí se valora, pues, en ese momento. No es que se renueva, no se renueva cada 25 días automáticamente, porque las condiciones cambian, la constitución cambia siempre las preferencias de los usuarios. Y esto es importante. Hay tres partes importantes en un contrato. El concedente, es decir, la institución público-privada, la institución pública puede ser del Ejecutivo, puede ser también los gobiernos seccionales o como pueden ser los gobiernos provinciales. Entonces, es importante el concesionario, también el concedente. ¿Qué es el concedente? El concesionario es la empresa contratista. Y otra, el usuario. Nadie le para bola al usuario en una renegociación de un contrato. Hacer una encuesta, hacer una estadística del nivel de satisfacción del servicio o de la obra que ha sido concesionada en su término o en su extinción, por ejemplo. La otra, el usuario es tan importante porque él es el que usa, por ejemplo, si es una carretera, el que paga. Sí, y esa tarifa, ¿cuáles son los que intervienen en esa? Los partícipes de esa tarifa. Una cosa es lógico, tiene que recuperar su inversión, la empresa contratista, el concesionario tiene que recuperar su inversión a una tasa que es calculable previamente. Esa es la tasa interna de retorno, que la tasa interna de retorno para todos es aquella que hace que los flujos futuros traídos a valor presente sean iguales a la inversión, a una tasa que es negociable. ¿En qué tiempo? Eso puede ser 20 años, 15 años, depende del proyecto. Depende del proyecto. Por ejemplo, en una carretera, por lo general está en 25, 30 años el recupero, pero depende de la formulación. Hay que analizar también la ecuación económica financiera que está incorporada. Y el costo del peaje también. Correcto, la tarifa. La tarifa, que antes, no se olviden, eran tasas y ahora son tarifas. Mucho ojo también con esa naturaleza del costo para recuperar esa inversión. Y también cuánto recibe, pues, el Estado, puede ser el Estado provincial, el Estado seccional o la fusión del Estado nacional. Pero tenemos ahí una situación que observar. A ver, después que se ha perpetrado un contrato, decimos que el contrato es ley para las partes. Pero ¿dónde está la calentura? ¿En dónde estamos fallando? Los celosos guardianes de los dineros que son recursos públicos. Señor Máster Douglas Torres, por favor. Claro, es decir, aquí tenemos varios elementos. Cuando usted me dice que el contrato es ley, correcto, así es. Pero no olvidarse que hay que analizar bien el régimen administrativo del contrato, los partícipes, ¿sí? Y quiénes son los obligados, además de los usuarios, a controlar, a ver el nivel de satisfacción, ¿sí?, de la obra. También es
quien salvaguarda los recursos públicos, que es la Contraloría General del Estado. No obstante, que pasa a manos privadas un activo, ojo, es concesionado un activo, no pierde la calidad de recursos públicos. Eso lo dice el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Correcto. Pero sobre la parte que es aportada por el Estado, ver cómo está el contrato. Y ojo, aquí hay que analizar algo que nunca lo han dicho. Nadie lo ha dicho en este país. Nadie. Ni los contralores que han estado de turno, ni tampoco lo han dicho órganos de fiscalización. A ver, ¿cuál es esa premisa? El control sobre los recursos concesionados o de cualquier obra pública tiene que ser desde la suscripción, durante la ejecución del proyecto, durante el contrato o la ejecución de la obra. Eso lo dice el artículo o el numeral 28, el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Lo dice claramente. Le digo hasta el artículo, el artículo 28 de la Ley Orgánica. Un numeral. En este caso las funciones están claras. Si usted analiza, búsquese el artículo 31, numeral 28 de la Ley Orgánica, igual lo dice y lo manifiesta públicamente y expresamente, que tienen que vigilar. No es que es a posteriori, no, ellos tienen la facultad de control continuo. Claro, continuo cuando es obra pública. Nadie lo ha dicho. ¿Y por qué la Contraloría ha obviado esto? La verdad es que preguntarle a los contralores, bueno, ya saben que hemos tenido hasta delincuentes, pues no, ya están sentenciados. Y muchos auditores también. Auditores, correcto que sí. Cuando uno actuaba, por ejemplo, en facultades de auditor, uno preveía aquello. Correcto. Pero ahora no esperemos todas posteriores. Si primero haz algo y después yo te caigo. No, que eso no está bien. Entonces, por eso es que ahora... Eso es sinónimo de comisión. Pregunto. ¿De qué? Un ejemplo clarísimo, los compadritos aquí. Un caso ejemplar. Por supuesto, hay muchos casos. Los compadres, ¿no? Los compadres, hay muchos compadres, ahijados. Entonces, ese es el problema, que aquí las cosas no se hablan de frente. Aquí hay un cinismo mundial, ¿sí? Aquí hay que decir las cosas como son. Está en la ley. Claro, porque hay si que no hacerlas. El que calla otorga también. Pues, si usted ahora, tiene los conocimientos debidos, correspondientes, claro. Y si calla, usted es cómplice. Ahora, hay documentos, por ejemplo, que nos disponen qué porcentaje de las concesiones hay aquí en el Ecuador. País, sí. Imagínense. Y también hay contratistas o concesionarios, no concedentes, concesionarios, que son vinculados, son familias, y eso no puede permitirse. Claro. Están relacionados. Hay que estructurar mejor la norma, las leyes, ¿sí? Para transparentar. Es decir, ¿dónde están los derechos de igualdad para los contratistas? Hay muchas empresas extranjeras que quisieran venir a actuar como concesionarios, ¿sí? Otra cosa, el financiamiento que consiguen ellos. Es a buenas tarifas, a buenas tasas. A ver, máster, no sé si estoy equivocado. Porque este artículo tiene numerales, ya llega al 28. ¿Qué dice? Realizar el seguimiento y control continuos. Ahí está, no dice posterior. De las obras. Realizar. Así es. Estamos leyendo la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado Ecuatoriano. Artículo 31, numeral 28. Atención. Realizar el seguimiento y control continuo de las obras públicas en sus diferentes fases o etapas, en cada una de ellas, hasta su ejecución total. ¿Sí? De los ingresos. ¿Qué más? Ahí hay una letrita, pero que está como para el doctor Raúl, sin lentes. Déjeme con tranquilidad, permítame por favor ampliar un poquito mi aparatito. Pero la parte que señala el máster es esa. Bueno, continuo, permanente de la Contraloría. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo? Ver, de los ingresos, ingresos, gastos e inversiones de la utilización de los recursos de la administración y custodia de bienes que tengan carácter público. ¿Y? Tal clase de control por ningún concepto constituirá autorización, participación
o autorización de actos administrativos, los cuales son de responsabilidad de la institución o entidad sujeta a examen. Clarísimo, ¿no? ¿Por qué no lo han hecho? Hay que ver cuáles son las restricciones. Y si nosotros vamos al reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, al artículo 17, le amplía lo que es el control continuo de la obra pública. ¿Acaso cuando yo concesiono es una obra pública o no es obra pública? Por lo tanto, no solamente tengo que dedicarme a lo que es el contrato, aunque es importante analizar las cláusulas del objeto, las cláusulas de las garantías, las cláusulas del plazo, las cláusulas financieras, las cláusulas de retorno y de rescate del activo a manos de la entidad concedente en su debida oportunidad al término. Y algo que no lo dicen las concesionarias o los concedentes. Yo cuando voy a renovar un contrato, tengo que valorarlo, el contrato, perdón, la obra a esa fecha. ¿Qué mejor ha tenido? Porque no son los mismos términos, no son las mismas características, ¿verdad? Porque tiene más de 20 años, 15 años una obra, ¿sí? Ya tiene otro valor, por lo tanto hay que renovarlo con otra fórmula, con otra situación económica financiera. Mucho cuidado con eso, es decir, aquí hay que hablar claro y deben dejar de hablar los políticos. Esto tiene que ser un vocero financiero. Aquí los políticos ya suena algo raro cuando un político se mete a un concesionario. Los políticos no tienen que hablar de eso. Tienen que vigilar y hacer el control. Por ejemplo, si son asambleístas, el control político, lo que es el control concurrente, le corresponde al Ejecutivo o, en este caso, le corresponde a la alcaldía o puede ser a la prefectura. Es decir, depende de quién sea el concedente de ese activo para llevarlo a mejor término, mejor servicio. Esto es importante. Y otra cosa, primero arreglen la situación, por ejemplo, las cláusulas de las multas. Las cláusulas de multas tienen un detalle aproximado, un detalle cómo tiene que hacerse, cómo ejecutarse las multas, las sanciones, el régimen sancionatorio de los contratos de concesión. Aquí hay muchas cosas que hacer. El nuevo gobierno, cualquiera que sea, tiene que hacer un inventario de toda la red vial del Ecuador, primero. Segundo, qué contratos de concesión se han ejecutado, se han suscrito, cuáles fueron los términos de hacerlos públicos. Pero, tienen que hacerlos públicos. Máster, yo ahí lo interrumpo, por favor, Sí. para revisar y aprovechar el tiempo. 7:18 el máster Douglas Torres. Y la transición de cada gobierno que no se hace, o en cada, o solamente es una especie de engañabobos. Discúlpeme. Bueno, yo pienso que... Yo no puedo tomar una administración si no hago lo que receta la nueva administración y lo que deja la anterior administración. Sí. Es importante lo que usted dice, y eso tiene que ver con el sistema de control del Estado, no el sistema de control gubernamental. Aquí se está confundiendo el sistema de control gubernamental con el del Estado. A lo que se refiere usted es que cuando yo soy candidato y llego a la presidencia, es decir, llego a las elecciones, yo llevo un plan. El plan tiene que traducirse, ¿sí?, en signos monetarios. ¿Para qué? ¿Cuál es la política de salud? ¿Cuál es la política de bienestar en general que voy lo que yo propuse y cómo la voy a ejecutar? Entonces ahí viene el Plan Nacional de ¿qué? De Desarrollo. Al término, es lógico que tienen que presentar un informe de rendiciones. No, pero no sean rendiciones de cuenta que manden a hacer unos librotes, hacer un poco de cosas. No. Decir la verdad. Que de ese plan que usted propuso, ¿qué cumplió? Pero también con indicadores estadísticos. Ahora están hasta en duda los indicadores estadísticos, ¿se dan cuenta? Está fallando el régimen. Bueno, eso es, en otra ocasión hablaremos sobre las estadísticas del Estado. Entonces, es importante, ¿no?, que se evalúe la eficacia o eficiencia con que se han manejado los recursos públicos y se ha cumplido el plan estratégico que él propuso en el inicio de su gobierno. Ahí vamos a ver. Estamos hablando del sistema de concesión a nivel nacional con el doctor Douglas Torres Feloptero. Yo voy a sentar aquí en la provincia de Guayas porque usted hizo referencia precisamente a un artículo. Y la revisión debe ser continua por parte del organismo de control, la Contraloría. Y hablaba de la renovación. Y me quedo en Guayas, porque el primer contrato que se hizo en la administración del señor Lapenti hablaba de 20 años, ¿verdad? Luego en la administración del señor Jairala se extendió hasta el año 2026.
se revisó y la tarifa sigue siendo la misma, incluso querían incrementarse. Cuando hay mayor crecimiento de usuarios, pues también, Master Douglas Torres, los vehículos que hacían el traslado de un lugar a otro donde están los peajes, en el 2020, qué sé yo, me viene a la mente, eran 5.000. Hoy eso se ha quintuplicado. Entonces, tiene mayor ingreso las concesionarias y el sistema vial sigue igual. Sí. Lo que usted indica, aquí hay un documento que el 74% de los 986 kilómetros de la red vial en Guaya fue entregado en el 2000 a 2 empresas que facturan presumiblemente 131 millones anuales. Ambas dicen que comparten el mismo accionista. Esto es lo que no se debe permitir. No se debe permitir. Es decir, se puede, pero no se debe. ¿A dónde está la ética, la transparencia de una empresa? HH dice aquí, este es el documento. Hidalgo. Sí. Las concesiones de los 662 kilómetros de vía de Guaya han resultado un negocio rentable para estas empresas. Se ve, se nota. Y para el Estado. Para el Estado provincial y para el usuario. Claro. Hay que hacer una encuesta. Claro, los usuarios son los tres que utilizan la carretera. ¿Sí? Bueno, ¿ha sido satisfactorio o no? ¿Es eficaz el servicio o no? Si se han cumplido las obras que estaban comprometidas en el contrato, sí o no. Es decir, todo este trabajo debería ser un auditor de la Contraloría. No, ya de haber hecho, claro que sí, la auditoría, y hay que analizar qué decía. Pero aquí para este tipo de cosas, yo primero al Consejo Provincial, yo sí le sugeriría que maneje las cosas con mucha prudencia y pertinencia. Cuando digo prudencia, es un contrato. Y en un contrato aquí hay unas cláusulas indemnizatorias que mucho cuidado. No lo decimos nosotros, sino que de acuerdo a las declaraciones de la actual señora prefecta, Guaya ha tenido, el gobierno provincial de Guaya, que pagar a las concesionarias. La pregunta, ¿cómo es esto? A ver, si ellos están cobrando ese peaje, ¿verdad? ¿Por qué el gobierno provincial tiene que adicionalmente agregar un porcentaje de millones de dólares? Hay que ver la situación, cuáles fueron los términos en esa época de referencia, las reglas de licitación, de concurso que se hizo para la concesión. Hay que analizar, no se olviden que esos términos de referencia llegan a feliz término a ser parte de un contrato. Entonces, hay que analizar el porqué. Tal vez cambian las situaciones en un momento, los escenarios. ¿Sí? Por eso digo, hay que valorar antes de una renegociación, de un contrato de concesión. Mi modesta sugerencia es, que no le va a pasar la factura por si acaso, es que tiene que valorarse en este momento la concesión. Valorarse antes de entrar a una nueva etapa, si es que así lo dicen las autoridades, ¿sí?, de concesionar o concurso. 7:24 minutos. La presencia del Máster Douglas Torres en este espacio Morena Noticias obedece para hacer un miramiento técnico, más no inclinado ni allá ni acá. Quien está en el 2519-000, qué gusto estar también con ustedes, amables oyentes. Buen día. Buen día, buenos días. Bueno, saludo al señor Carlos Santos y saludo a esta prestigiosa radio, a Radio Morena, y al futuro ya asambleísta, al doctor Morán. Bueno, lo que está diciendo el querido máster, lo estoy escuchando, está bien. Han perjudicado pueblo ecuatoriano a la provincia del Guayas. Con algunos, ¿qué le digo? Algunos, sí, miles, millones, sí, porque es verdad. Porque estos señores de Hidalgo no dan el mantenimiento necesario. ¿Cómo es posible que nosotros los guayasenses, que el gobierno provincial del Guayas pague cuando uno va y viene? No puede ser así, pues, si nosotros somos dueños de la carretera. Se concesionó, correcto, pero se han llevado en la plata y nadie ha dicho nada. Entonces, yo concuerdo con lo que está diciendo el Máster Torres, que es verdad. Y yo estoy de acuerdo con la prefecta. Adelante, prefecta, porque Guaya, esta provincia, es una provincia productiva como son todas las provincias. ¿Y qué hacen las concesionarias? Nadie lo fiscaliza, nadie le dice nada. Y adelante, prefecta, licenciada Susana González, que Guaya la respalde usted. 7:25 minutos. A ver, sigamos por favor, Máster. Hay otro tema que es importante en los contratos de concesiones, que son los seguros. Los seguros a contratar por concesionario y por la entidad concedente.
¿Hubieron o no hubieron? Ahora hay nuevos mecanismos, ya se ajustan, hay otros modernismos, otras técnicas jurídicas financieras incorporadas en los contratos de concesión. Mire que en otros países hay unos manuales de concesiones, hay unos reglamentos de concesiones. Entonces, y hay que ver esas experiencias en otros países, cómo han sido. Chile, por ejemplo, en la época de Pinochet. Imagínense tanto que no hay que confundir privatización con concesión, ¿no? Cuidado, es decir, concesión es uno de los actos permitidos por una ley de modernización del Estado, claro, así como la autorización, el permiso o la concesión. No es que se traslada la propiedad, cuidado, ¿no? Cuidado que a veces y que las alianzas público-privadas recién las han inventado. No. Viene... Sí, tiene sus particularidades, ¿no? Pero también tiene sus ventajas y desventajas. Que nosotros, a través por ejemplo, el régimen de infracciones que tiene que estar dentro de los contratos, hay que ver cómo se aclaran, cómo se producen, cómo se deducen esas infracciones. También, cuál es el procedimiento sancionatorio, cómo es. Entonces, en el contrato está la clave para la solución. No en lo político, por favor. La decisión política es estratégica, correcto, para beneficio de los usuarios, de la provincia. Pero la estrategia tiene que ser, primero, hablemos la parte de las cláusulas contractuales, luego el efecto en signos monetarios. Luego de eso, valoremos, ¿qué cosa? La concesión actualmente. Sí, veamos las tarifas. ¿Requiere o amerita un aumento o disminución de tarifas? Eso depende, pues también lo que voy a querer o necesito yo en la vía. Voy a mejorarla, voy a poner un foco adicional, ¿qué voy a hacer? Entonces, pero hoy por hoy, la clave está en la valoración y el cumplimiento de lo que es, de las cláusulas contractuales. Perfecta. Vamos adelante, pero también hay que respetar el contrato. Con esto quiero decir, también busque una encuesta o haga una encuesta ¿a quién? Al usuario. ¿Cómo está? Son tres partes que están en una concesión. Arbitrariamente, el usuario no se por puede no haber cumplido cuidado, las cláusulas concesionarias, se puede dar por porque el terminado. pueblo la paga, es que el pueblo la paga, no la paga, pero la institución la paga, y más que todo aquí, como no se está ejerciendo el derecho de repetición, mucho ojo, también hay que ver quiénes fueron los culpables cuando usted comete o rompe un contrato de concesión, ¿sí? Viene la indemnización y si va a las cortes y las cortes le dicen, oye, usted ha actuado mal, entonces tiene que ejercitarse, ¿qué cosa? El derecho de repetición contra el funcionario que hizo ese acto que no era permitido y tampoco respetó el debido proceso. Eso es importantísimo. Entonces, yo sí creo que hay que tener cuidado y, por favor, no todo es legal. Aquí primero es financiero, operacional y también la valoración. Muy bien, 7:28 minutos. Hay otro tema, y esto mucha atención a los jubilados de la Policía Nacional. Rápida, o hacemos la pausa y tocamos el tema eSport, porque la señora ministra de Gobierno la semana anterior que estuvo aquí, doña María Paula Romo, cuando le consultamos el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional, ella decía que no se ha perdido los 500 y pico millones de dólares que están allí y que tiene que efectuarse una auditoría forense. ¿Sí recuerda, don Raúl? El problema está en los intereses generados. Hagamos esta pausa entonces. ¿Qué le parece rápidamente? Sí, 7:29.